Hola chicos, ¿qué tal? Nos saludamos nuevamente mediante videíto, aunque sea, ya lo saben, no importa por qué medio, pero el punto es vernos y seguir trabajando en esta misma clase, obviamente, de historia. El día de hoy vamos a platicar un tema que es un tema muy chiquito, pero también muy relacionado con todo lo que estamos analizando de los hechos históricos, de las fuentes históricas, y que nos va a permitir o también entrar como de introducción hacia el nuevo tema que vamos a analizar de las civilizaciones prehispánicas. Recordemos entonces que este curso está relacionado justo a la historia de México, y en este caso el día de hoy hablaremos un poquitito sobre el proceso de colonización, el proceso de conquista que llevarán a cabo los españoles a aquel territorio llamado Nueva España por ellos, y que después de un gran proceso de independencia tendrá el nombre de México. Título entonces del tema del día de hoy: el conocimiento histórico en un país colonizado. Es decir, cómo se construye un pensamiento histórico, cómo se construye una versión histórica en un territorio que ha sido colonizado. ¿Cómo podemos entonces obtener nosotros esas versiones de las cuales ya hablamos y cómo se construyen esas fuentes históricas que nos permitan crear la versión más acercada a la historia, a la realidad histórica en ese momento, y que nos permitan hacerlo obviamente con una objetividad y con una veracidad importante? Es sumamente complicado, y no solamente en la historia de la colonización de la Nueva España o de México, sino prácticamente es en todos los procesos de conquista y de colonia que se han dado en el mundo. Los europeos en África, los europeos en Asia, los europeos en la misma Europa, o incluso los americanos dentro de América. Es bien complicado tener una versión histórica, quitando todos los problemas que trae consigo el no tenerla, no ver las cosas con mucha objetividad. Tiende a haber muchísimos problemas para poder llegar a ese punto histórico veraz, debido a que recordemos que siempre hay una versión que se impone a la otra. Y esto va a ser bien común, va a ser muy común en este tipo de temas encontrarnos con estas versiones conocidas como la historia de los vencidos y la historia de los vencedores. ¿Cuál es en realidad la real? ¿O cuál es la que le deberíamos de hacer más caso, poner más atención? Es mucho más sencillo, llega a nosotros mucho más accesible, obviamente, la historia de los vencidos. Hay una frase también de los vencedores, perdón. Hay una frase también que dice: la historia siempre la escriben los de arriba, o la historia siempre la escriben los que ganan, que es al final la versión que se nos queda como las versiones oficiales. Sin embargo, siempre hay puntos medios y siempre hay cosas que se rescatan tanto de un lado como del otro. En este caso tenemos dos bandos, dos pueblos en distintos puntos de evolución, como lo vimos, que van a chocar, y que obviamente no va a ser la misma versión que vamos a tener de los españoles que llegan y van a ser los vencedores, a los indígenas que se van a ver totalmente invadidos y derrotados dentro de su territorio y despojados de todo lo que era de ellos, su idioma, sus creencias, su tradición, su territorio, su hogar, y que será obviamente ahora conquistado y total y absolutamente controlado y transformado por los vencedores, que en este caso serán los españoles. De esa forma entonces hay muchos retos, hay muchos obstáculos que se ponen en esta parte o en este caminito en busca de la versión, y que el historiador y que la persona obviamente que estudia la historia tiene que intentar quitarse y que tiene que conocer para poder crear o para poder ver cuál es el mejor caminito, y no desechar ninguna de las dos opiniones, ni la de los vencidos ni la de los vencedores, sino llegar a un punto medio que nos permita crear la mejor versión histórica o transformar y escribir la mejor versión histórica que nos permita conocer lo más cercano a la realidad de lo que ocurrió en ese momento. Existen entonces principalmente dos retos que tiene que conocer y que tiene que soportar, y obviamente dar solución el historiador en este caso. Reto número 1, o el primer reto:
está relacionado con las fuentes históricas. Es decir, en este proceso de colonización nos vamos a encontrar principalmente con dos orígenes de las fuentes históricas. Por un lado, todas las que van a convertirse o las que van a venir directamente de los españoles, lo que van a llegar, y obviamente va a ser una versión distinta a la cual nos platiquen la otra fuente de versiones, que será la contada por los indígenas. En este proceso de colonización donde llegaron los españoles y prácticamente se apropiaron de las creencias y de los territorios indígenas, los indígenas se quedaron sin voz. Fue muy poquito lo que se pudo rescatar. Lo que se rescata principalmente por los distintos frailes que llegaron, que empezaron a hablar o hablaban las lenguas indígenas y que le brindan un papel y que se ponen de protectores con los indígenas para evitar obviamente que los españoles destrozaran todos sus pueblos y sus creencias. Son estos frailes los que van a traducir, los que le van a dar voz, los que van a rescatar y los que van a proteger estas fuentes históricas que vienen directamente de la voz de los indígenas, o al menos de los que ellos creían que era la voz de los indígenas. De esta forma entonces vamos a tener dos versiones principales de la conquista, las dos obviamente radicales, una en contraposición, o en otro extremo la otra. Por una parte tenemos los hispanistas. La versión hispanista obviamente nos habla directamente de los españoles, y es una versión que tiene un toque muy grande de superioridad. ¿No? ¿Por qué los españoles justificaban la conquista? Porque se sentían superiores, porque ellos van a llegar con la idea de que tienen una mejor civilización, de que están en un proceso de la historia más avanzado y más evolucionado, y por lo tanto deben de quedarse con el territorio, porque aquellos indígenas, recordemos que decían que eran unos salvajes, y también viene mucho esta superioridad blanca que tenían, ¿no? Nosotros somos blancos, elegidos, tenemos la religión católica, y estos salvajes que son como animalitos, pues ellos que van a tener un país o que van a tener un territorio. Y esa era la justificación. ¿Por qué llegaban a quitarle sus tierras a los indígenas? Para salvar sus almas, y que obviamente, o en esta concepción católica, que los indígenas no sabían ni siquiera que existía, pero que los españoles sí. Y que eso va a ser principalmente la justificación, y esta justificación de superioridad. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos superiores y porque los hemos derrotado, y porque nosotros somos más fuertes, más grandes, más inteligentes, más evolucionados, mejor dotados por la naturaleza para poder someter a este pueblo de salvajes. Inclusive recordemos que al principio muchos españoles ni siquiera como personas trataron a los indígenas, no eran animalillos, eran aborígenes que estaban ahí por todos lados, y ni siquiera les otorgaban como o les otorgaban la palabra de personas a todos esos indígenas. Y eso obviamente es una parte muy racista y de superioridad racial que traen los españoles en esta concepción histórica. La otra viene obviamente en el otro extremo, y es la versión indigenista. La versión indigenista estaba obviamente respaldada y protegida por estos frailes de cuales hablábamos, lo que veían la conquista como un acto de salvajismo, pero por parte de los españoles, que veían a los españoles incluso como delincuentes que llegaban a asaltar los nuevos territorios y asesinar a todos los indígenas que pudieran, nada más porque sí. Y le brindaban obviamente todo el poder o todo el beneficio a los indígenas en este aspecto. Estaban obviamente en contra de la conquista, estaban obviamente en contra de que los españoles llegaran y se quedaran con todos estos territorios, porque ellos creían que no debía de ser así, que era solamente una parte de los españoles que no estaba totalmente correcta. Sin embargo, tanto la parte hispanista como la parte indigenista no le daban tampoco mucha voz a los indígenas. Van a haber otras versiones y van a haber otros personajes
como San Bartolomé de las Casas, que va a pasar a la historia por eso, que sí le van a dar una voz a los indígenas para ayudarles a pelear por sus derechos y que fueran tratados con dignidad y que fueran tratados obviamente como personas. De ahí es entonces donde viene el segundo gran reto para la construcción de este conocimiento histórico, que es justamente ese, tomar en cuenta los dos bandos, tomar en cuenta las dos versiones, tomar en cuenta los contextos en los cuales se da esto. Ni los españoles son los más malos del universo por llegar a quedarse con los territorios, ni los indígenas fueron las más víctimas del universo. Tiene que haber un punto medio en eso y tenemos que comprender por qué se dan estos procesos, el contexto por donde surgen. Recordemos, en clase lo dijimos muy bien. No hay ni cosas buenas ni malas en la historia no tiene un juicio moral. En la historia no decimos esto estuvo bien, esto estuvo mal. En la historia decimos por qué sucedieron las cosas y explicamos todo el contexto en el cual surgieron. Por una parte, los españoles, hay un contexto enorme y un trasfondo de por qué los viajes o buscando los nuevos viajes de las rutas comerciales, el ampliamiento del mundo, etcétera, este mundo moderno, y por el otro parte también cómo se dan todos estos procesos dentro del mismo territorio mesoamericano. ¿No? ¿Qué habría pasado si Mesoamérica no hubiera sido conquistada por los españoles o por otro pueblo? ¿Qué habría pasado? ¿Cómo en qué nivel de evolución estaríamos ahora? No lo sabemos, pero sí es algo que se tiene que tomar en cuenta. Los contextos, los porqués, los para qué, los cómo. No solamente sí son muy malos, no son muy malos, sí es correcto, no es correcto. La historia no ve eso. La historia identifica, elabora los contextos para entender muy bien por qué se dieron las cosas en ese momento determinado. Obviamente hay porqués. Ahora les va a tocar a ustedes trabajar. Con todo esto y con la ayuda de su libro van a realizar los siguientes ejercicios. El tema comienza en la página 42. En la página 42 nos vamos a encontrar con unos cuadritos. El primeritito es este cuadrito, que es el que ustedes van a realizar, donde tienen que poner cuáles son las características, si estamos hablando de un colonizado o estamos hablando del colonizador. Después de la página 44 comienza un temita con verdecito claro que se llama La España en la Conquista. Tiene unos textos que hay que leer en la página 45 y en la página 46 trae otra tabla. Esta tabla es la que van a realizar. Ya llevamos 2 tablas. Ahí sigue el texto, los protagonistas de la conquista. Trae otros textitos que se tienen que leer. Y en la página 48 trae otra tabla. Ya llevamos 3. Y en la página 49 otra tabla. Ya llevamos 4. Tienen que elaborar esas 4 tablas, por favor. Los que tenemos libro, ven el libro. Hay que leer los textos, hay que leer todos los complementos que trae ahí para poderlos realizar de forma correcta. Los que no tenemos libro, no hay excusas, no hay excusas. Dentro de esta misma tarea, junto con este videito, voy a anexar las páginas del libro para que ustedes lo lean. Los que no tienen libro es obligatorio hacerlo en la libreta. Van a transcribir las 4 tablas y las van a realizar en su libreta. No vale imprimir y luego ya, porque luego pierden las hojas en que me digan que las pegan y las pegan. Entonces, los que tenemos libro, en el libro sacamos fotito, clic, clic y lo mandamos vía Classroom. Los que no tenemos libro, descargamos el archivo que voy a poner aquí para terminar de leer todo el texto, transcribimos las tablas a la libreta y las llenamos en la libreta. Lo terminamos de hacer, tomamos fotito y lo mandamos vía Classroom. ¿Estamos? Ok. Si hay dudas, hay comentarios de cómo hacer la tarea o alguna cosa que no quedó clarita, ya lo saben, se comunican conmigo, mensaje privado o en el muro en esta misma actividad o línea directa conmigo, un mensaje, chat mediante Hangouts. Ahí mi correo, les recuerdo, leon-sarc, SARC,
74 @Valladolid de México, todo junto, .edu.mx. Lo dejo aquí, también en el canal por si me quieren, bueno, en el video por si me quieren escribir, lo pongo en la tarea y es más sencillo, es mucho más rápido, cualquier duda, cualquier aclaración, les contesto para que se pongan a trabajar. ¿Estamos? Esta tarea tiene que quedar ya en Classroom, obviamente revisadita por mí, en menos de una semanita. Voy a poner entonces también la fecha límite, por favor, hay que trabajar, no lo olviden. Entonces pónganse a trabajar, termina el video, pónganse a trabajar muy bien, muy claritos todos. Cualquier duda o aclaración, ya saben cómo encontrarme. Nos vemos entonces, chicos, en la siguiente clase de historia. Bye bye.